Este fin de semana el Papa Francisco se encuentra en Irak, pero en una zona muy particular de ese país que se llama Ur de Caldea. Ese lugar es un lugar simbólico muy importante tanto para el cristianismo, para el judaísmo y para el islam. Tenemos que tener en cuenta que las tres religiones monoteístas eh, se encuentran emparentadas a un personaje que surge de esa región, que es Abraham, es reconocido como el padre de la fe por las tres religiones. Y es por eso que la presencia de Francisco en esa región es simbólicamente relevante, porque lo que está tratando de expresar es el esfuerzo de su papado por el diálogo interreligioso. Ahora, cuando hablamos del diálogo interreligioso, en el fondo de lo que estamos hablando es de las pautas para la tolerancia entre las tres religiones o entre las religiones en general. Pero claro, obviamente en Irak entre cristianos y musulmanes. Eh, Porque, claro, el diálogo interreligioso supondría un diálogo sobre cuestiones de principios y de pautas que son propias de cada grupo religioso y es algo que ya hace mucho tiempo ha quedado atrás. Lo que sí ha quedado presente es las pautas del respeto básico entre las religiones y la pregunta de qué pueden hacer las diferentes religiones para la sociedad en la que viven y para el mundo contemporáneo. ¿Qué esfuerzos se pueden desplegar para la paz, para el desarrollo, para la calidad humana, la calidad de vida? Y claro, por ejemplo, en el caso de la pandemia, ¿qué cosas se pueden hacer? ¿Qué pueden hacer las tres religiones en esa dirección? Ahora, otra cosa que ha caracterizado al pontificado de Francisco es que se ha dedicado mayormente a viajar a aquellas regiones del mundo en la que hay minorías cristianas o católicas. Si bien ha venido a América Latina, pero no ha multiplicado sus viajes a América Latina, tampoco a Europa ni a África, sino en aquellos lugares donde hay minorías religiosas. Esta idea del diálogo interreligioso es una idea importante porque lo que hace el Papa Francisco, por eso es importante su presencia en Urte Caldea,
lo que está haciendo el Papa es poner en actividad un principio básico que surge en el Concilio Vaticano II, que es la idea de que la Iglesia Católica no es el único camino de salvación. Está presentando la idea de que es importante acercarse hacia otras religiones porque las otras religiones son también caminos de salvación válidos. El diálogo interreligioso y las pautas de la tolerancia entre las religiones también tienen como base esa idea, la idea de que todas las religiones son caminos de salvación. Claro, cuando la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II trata ese tema, no solamente está pensando en caminos religiosos como caminos de salvación, sino todo camino humano, toda vocación humana es un camino de salvación. Es un camino de salvación. Bien, hay una cosa adicional, es que en este viaje el Papa se reúne con Ayatollah sunita, mejor dicho, chiita, que es uno de los líderes importantes de una facción del Islam. Ya en el 2016 hizo un viaje a Egipto y posteriormente a ese viaje se reunió con el imán del Cairo, que es un líder sunita importante. El Papa Francisco está abogando por la unidad, por el encuentro entre las diferentes religiones. Está abogando también por visitar los lugares donde hay minorías cristianas y está abogando por la idea de que la Iglesia Católica no es el único camino de salvación. Esa presencia en Ur de Caldea es un símbolo valioso, importante, y que hay que reconocer como un avance simbólico en el pontificado de Francisco. Ciertamente quedan todavía muchas cosas por caminar y por hacer, especialmente volcándose hacia las regiones donde ha habido y sigue habiendo mayorías cristianas y mayorías católicas, debido a los escándalos sexuales, los abusos de parte de miembros de la Iglesia contra jóvenes o niños. Allí queda mucho trabajo por hacer, mucho camino por recorrer, mucho pan por rebanar.
Esperamos que el Papa Francisco siga teniendo una reflexión sobre ese punto que es importante para darle credibilidad, aumentar la credibilidad de la Iglesia Católica o de la jerarquía y de su pontificado. Es importante hacer eso a pesar de que es cierto que Francisco enfrenta en ese punto una oposición férrea que viene desde dentro del mismo Vaticano. Bien, si les ha parecido interesante este material, denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita para recibir notificaciones y conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias.